Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Otra vez aquí con ustedes, su servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta. Eh, en nuestro programa Creciendo en Familia, siempre con la intención de hacer una aportación, lo mejor que podamos, un granito de arena, una cucharadita, un costalito de arena, para informarles sobre aquello que pueda serles útil en el crecimiento de su familia, porque recordemos que la familia pues es la célula social. Si la familia está bien, eh, la organización social va a ir creciendo igualmente en forma sana. ¿Se han dado cuenta que un día nos lastimamos un dedo? Nos golpeamos un dedo, el dedo meñique, de la mano izquierda inclusive, ¿verdad? El menos útil, vamos a llamarle provisionalmente así. Nos lastimamos ese dedo. ¿Han observado cuántas veces vamos a estar golpeándonos ese dedo y nos vamos a estar quejando? ¿Han observado que lastimarnos un dedo de la mano afecta la función de toda la mano? Sí, bueno, eso es la familia. Eso es una familia. Eso es una sociedad. Si un miembro de la familia está disfuncionando, mal funcionando, va a afectar el funcionamiento de la familia. Si el funcionamiento de la familia está afectado, va a ir contaminando y diseminándose por la sociedad. En resumen, gracias por su atención. Vamos a tratar de continuar orientándolos para tener una sociedad, decía un amigo pesimista, menos enferma. Yo prefiero ser optimista, una sociedad mucho más sana a través del individuo sano, de la familia sana. En una emisión anterior habíamos estado platicando sobre la psicología comunitaria y para ese efecto de carácter práctico, porque la intención es no teorizar, no pretendemos hacer una extensión de carácter académico, pedagógico, etcétera, convertir el programa en una clase. No, repito, se trata de apoyar, de orientar, de compartir conocimientos que sean útiles. Y para ese efecto, comentaba, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de mi colega, apreciado colega, mucho más joven, de esta nueva generación de psicólogos, que tenemos los viejos, mucho que aprender, muchísimo que aprender. Antes se decía que los viejos enseñábamos, ¿no? Ahora somos los viejos los que aprendemos. Sí, hay una generación tan distinta que es un placer contar con gente joven y capaz. Les vuelvo a presentar eh, a mi compañero, colega Enrique Carreño, Iván Enrique Carreño. Eh, Él trabaja en la costa, allí en San Pedro Pochutla, y el propósito de que está aquí con nosotros, tener el gusto aparte de compartir su presencia, puesto que él está en la costa y estoy aquí y no siempre nos vemos, y las veces que nos vemos podemos compartir experiencias muy gratas. Eh, conocer su trabajo sobre lo que es la psicología comunitaria, un aspecto que el común de la gente conoce muy poco y otros francamente lo desconocen, porque la imagen del psicólogo es el cura locos, el que está tratando a personas con trastornos de personalidad y demás. De los enfermitos mentales o locos, como vulgarmente les llamamos, forman parte del aspecto psiquiátrico. Sí, no somos los psicólogos, las personas preparadas para atender a estas personas con este tipo de enfermedades en lo general. Entonces, Enrique, muy buenas tardes, y quisiera retomar lo que estábamos comentando en el programa que tuvimos sobre este aspecto de la psicología comunitaria. Me quedaron varias dudas sobre los últimos comentarios. Y estábamos hablando de dignificar las redes,
Así es. Situación que va a ser un problema porque, como lo mencioné en mi deseo de que el actual gobierno instale en las comunidades el Internet y todos tengan el acceso a las redes sociales que son extraordinariamente útiles y extraordinariamente peligrosas, ¿verdad? Sí. Muy peligrosas, pero tendremos la capacidad, ustedes como psicólogos comunitarios que están en esa área, de nutrir la dignificación de las redes sociales en las poblaciones, porque en las poblaciones, decías en el programa anterior, hay una idiosincrasia, sería propio llamarle subidiosincrasia, porque como población latina, latinoamericana, tenemos una particular idiosincrasia. A eso le añadimos a la zona geográfica que pertenecemos, ¿sí? Entonces, un comportamiento va a ser la gente que viva en la costa y otro comportamiento va a ser la gente que vive en la montaña, en la sierra. Así es. Dignificar, orientar, ejercer un control ético. Control no significa reprimir, por favor, cuidado con interpretar en forma errónea. Controlar no significa reprimir. Controlar, tener una ética, ¿sí? Y vigilar ustedes, los psicólogos comunitarios, vigilar esta dignificación de las redes sociales. Hablabas también de generar conciencia social, lo anoté, ¿verdad? Porque me pareció una expresión tan sencilla y tan profunda, tan válida. ¿Cómo podrías ampliarnos, a nuestro público esta expresión de generar conciencia social? ¿En qué forma, en nuestro orden de ideas, la forma como nosotros los psicólogos tenemos esa directriz de apoyar, de orientar en términos de conducta, de contenidos idiosincrásicos, darle la orientación adecuada? Orientación no quiere decir que piensen lo que uno u otro quiera, sino respetar la idiosincrasia de cada población, de cada núcleo, pero que se mantenga un marco de salud mental, de salud social, de salud emocional. ¿Cómo podríamos trabajar, cómo podrían ustedes generar esta conciencia social, Enrique? Bueno, pues primero que nada, buena tarde a todos los que nos sintonizan, a todos los que nos miran a través de este portal. Agradeciendo nuevamente la invitación. Pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque claro que hay que aprovechar lo que es el Internet, ¿no? Sí, Claro, sí. es importantísimo, ahorita nos da una apertura como esta. Hay que aprovechar otros medios de comunicación, ¿no? Como son la radio. Decía mi abuelo en una ocasión, al cual le envío un saludo afectuoso, estaba con sus copas, ¿no? Y me quería dar un consejo. Me decía, hijo, dice, la mamá, ¿no? Puntos suspensivos, ¿no? Ajá. Yo estaba esperando Sí. algo fuerte, ¿no? Dice, pues es la mamá, hijo. Entonces, la radio, por ejemplo, pues es la radio, ¿no? O sea, va a llegar donde todavía no ha llegado el Internet, ¿no? O sea, en tiempos, por ejemplo, de huracanes que nos ha tocado allá en la costa, Sí, pues no nos ha sí. dejado solos, ¿no? Es un canal que siempre, ¿no? Un radiecito con pilas va a llegar Sí. a muchas comunidades. Entonces, aprovechar todos estos medios de comunicación con conciencia de nosotros como psicólogos, porque somos los primeros que, si queremos generar conciencia, pues somos los primeros que debemos de tenerla, ¿no? Generar esa conciencia. Decía hace tiempo platicando con una colega, dice, pues es que tú compartes cosas que te han funcionado a ti, dice, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, pues es obvio, ¿no? O sea, A eso le llevamos experiencia sí, habitualmente, exactamente, ¿verdad? ¿no? Pues sí, Sí. la comparto. Le digo, bueno, que la otra persona la adecue, porque ese es su trabajo, ¿no? Adecuarlo, o sea, si que le funciona de esta forma, pues bueno, yo voy a buscar que me funcione. No me va a funcionar igual, pero puedo hacerle adecuaciones, ¿no? Claro. Entonces, en mi experiencia, sí hay
ese conocimiento de la comunidad, la idiosincrasia, es muy importante para saber comunicarte, ¿no? Tienes que generar una preparación a conciencia para saber qué quieres promover en ese contexto donde vas a trabajar. Se aprovechan las escuelas, ¿no? La otra vez miraba el programa con la maestra Marichiñas, ¿no? Hablaban de educación y cuestiones clínicas en la psicología, y que van pues de la mano, ¿no? Realmente, porque aquí una de las cosas que yo he buscado trabajar mucho es hacer ese trabajo en equipo, ¿no? Le llaman ahorita tejer redes, ¿no? Las auténticas redes sociales, ¿no? Las reales redes sociales, no virtuales, que es generar esas redes de apoyo, ¿no? Tú como escuela, que desgraciadamente en esa infraestructura, no tanto salud y educación se padecen, ¿no? O a veces tal vez no están bien invertidos, ¿no? En ese tejer redes es, bueno, ustedes no tienen psicólogo, pero los servicios de salud sí lo tienen. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto, ¿no? Para prevenir y para intervenir? Son dos aspectos que incluso el mismo Ceneval, no sé si lo siga calificando igual, ¿no? Hablaba te califica la capacidad que tienes para diagnosticar, para intervenir y para investigar, ¿no? Para prevenir algunas cuestiones después. Entonces, asociar estas redes de apoyo, ¿no? con escuelas, ¿no? que están muy dispuestas a participar, ¿no? Cuando uno se acerca y les plantea este proyecto, se participan. Tener las estrategias adecuadas para romper resistencias, eso es algo que nosotros como psicólogos debemos de estar claros, ¿no? Hay algunos compañeros que se enganchan, ¿no? Que caen en el juego, y no, o sea, nosotros debemos tener esa capacidad, creatividad, que te lo da la experiencia y te lo da ir a terapia también, ¿no? Esta parte de no engancharte, porque tenemos que trabajar, nos van a tirar piedrazos siempre, ¿no? A nivel social, a nivel individual. Decía hace rato de esto de las redes. Antes yo escuchaba una frase, ¿no? Muy conocida: una imagen dice más que 1000 palabras. Pero yo creo que ahorita ya no dice las 1000 palabras, más de 1000 palabras, ¿no? Porque ahorita, tergiversando la información, subes una imagen, una foto de su servidor, por ejemplo, y dicen, fulanito de tal me debe tanto dinero, y empiezan, ¿no? Y empiezan a atacar sin criterio, que se tergiversan algunas cosas, ¿no? Se pervierten. Se pervierten, pero, ajá. Entonces, hay que empezar a generar esas redes con instituciones como los DIF, ¿no? También, eso nos ayuda mucho. Una de las cosas que he notado es una falta de comunicación entre diversas instituciones, ¿no? Educación, salud y aspectos municipales. Hay que aprovechar los espacios de radio, ¿no? Decíamos hace rato. Y sobre todo, el generar un contenido de calidad en Internet, ¿no? Desgraciadamente, una de las cosas que a veces es bueno compartir, ¿no? Estos contenidos, por ejemplo, que es bueno, yo soy de los que comparto estos programas todos los jueves, pero porque lo veo y posteriormente lo comparto, y sé que puede aportar a las personas con las que yo me rodeo en esa parte virtual, ¿no? Pero también hay que generar un contenido, hay que saber qué compartes y hay que saber qué generas, ¿no? Esto pues es un compromiso importante con nosotros, ¿no? Los que buscamos ejercer la psicología a conciencia. Obviamente no hay un consejo, ¿no? que en su momento en esas pláticas que hemos tenido se ha dado, es importante para nosotros como psicólogos trabajar, amar lo que hacemos, pero que también es importante el descanso, ¿no? Por el cuidado de nuestra propia salud mental y para recargar esas pilas. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando me fui enterando de tu trabajo, Enrique, y este comentario va particularmente dirigido a mis colegas urbanos, a las personas que salimos de casa o de la universidad, a los colegas, y que vamos al consultorio, ejercemos la práctica privada, etcétera, o inclusive en algunos casos del sector salud aquí en la ciudad.
Cuando empecé a conocer tu trabajo, me llamó mucho la atención y me he ido formando una imagen eh, tan, tan particularmente grata del sector salud. No soy una persona afecta a estar apapachando ni al gobierno ni a sectores políticos. Me considero una persona apolítica, pero creo que el reconocimiento, no creo, opino que el reconocimiento debe hacerse cuando la situación lo amerita. Eh, yo ignoraba que el sector salud tuviera esta actitud tan constructiva, tan propositiva al estar empleando a un psicólogo, en este caso a quien conozco, Pochutla, a ti Enrique, y, y por eso me llamó tanto la atención. ¿Qué hace un psicólogo? El sector salud, pensaría, hace muchos años, hace 38 años, trabajé en el DIF, ¿sí? Y mi labor era exactamente como psicólogo clínico, lo que sigo haciendo hasta la fecha, 40 y tantos años después, pero pues trabajaba en el DIF como psicólogo, en el CREMA específicamente, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, pero cuando me entero que hay psicología comunitaria por parte del sector salud, dije, oye, qué interesante. Ahora, ¿en qué forma el sector salud tiene esa conciencia? ¿Cómo está aplicando esa conciencia? ¿Cómo está eh, responsabilizándose, ¿verdad? Tomando esa tarea del trabajo del psicólogo en las comunidades? Realmente me dio mucho, mucho gusto. Y lo que expresabas hace un instante, eh, el sector salud, Educación. la educación, ¿verdad? Las universidades, si todo este conjunto eh, se está trabajando, lamentablemente cada quien por su lado, con cierta frecuencia, pero otras ocasiones estamos haciendo, no sé tú qué opines, mano, un trabajo de complementariedad, ¿sí? Complementariedad es integrar el trabajo, ya no es tanto la colaboración, sino la necesidad que tenemos unos sectores de otros, así como en las redes sociales y no las virtuales como acertadamente le llamaste, sino las redes sociales reales, las como digamos, no virtuales, No perdón, virtuales, no, pues las reales, ¿no? las reales, Sí. ¿verdad? Las reales, eh, somos complementarios, somos complementarios, ¿sí? Entonces, eh, ustedes como psicólogos en área rural, estás en Pochutla, en esta parte urbana, perdón, rural también, hablabas de generar contenido. Algo que se me hace muy difícil, Enrique, es intervenir, hacer una intervención en una comunidad que tiene esta idiosincrasia muy particular, sus tabúes, la interpretación inclusive de religiones, porque vemos que en algunos casos se da un sincretismo, es decir, que se arman muy bien algunas cuestiones de carácter como población indígena y el catolicismo o algunos casos de cristianismo. Ese sincretismo me parece muy difícil para uno como psicólogo, particularmente caso de ustedes psicólogos rurales, intervenir y por supuesto respetar cualquier sistema de creencias, el que sea. Decimos los terapeutas, cortar a la medida, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí, lo sí. hacen ustedes? ¿Cómo le haces para llegar a una comunidad donde hay problemas, ¿verdad? Para cortar la medida debe ser muy difícil el tacto para no ofender a nadie. Sí, algunos sacerdotes que se pasan de la raya en sus alusiones por su carácter político, por su carácter social, o inclusive ya, valga la paradoja, pecando de moralistas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo manejan ustedes eso, Enrique?
pues es un trabuco, ¿no? Es un trabuco porque una de las cosas que yo he buscado realizar es acercarme precisamente, ¿no?, a todos estos lugares, ¿no? A veces hemos coincidido. Siempre es buscar puntos en común, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho, ¿no? Generar puntos en común y sobre todo estar esta actitud de flexibilidad a aprender, porque pues, todos nos van a enseñar una buena experiencia como una mala experiencia, ¿no? Siempre aprendemos. Entonces, todo esto, lo que se genera, ¿no?, a saber llegar de forma, ¿cómo le llaman?, políticamente correcta, ¿no?, entender este concepto y usarlo adecuadamente, pues, he ahí la cuestión de ser integral del psicólogo, ¿no?, porque también tiene que saber pues un poquito de todo, o sea, saber para experimentar, ¿no?, y poder tener esos puntos en común, ¿no? Recuerdo una historia de un libro que a mí me gusta mucho, es uno de mis favoritos, de Mi voz irá contigo, ¿no?, de Milton Erickson, narra los cuentos, ¿no?, estas historias, y hablaba no sé si recuerda, de rascar cerdos, ¿no? No recuerdo Es esa la parte donde mencionaba él que vendía libros, ¿no?, y que para mantener sus estudios, ¿no?, y que se acercaba a un granjero, ¿no?, pues el granjero es radicalmente no, libros no, pues en lo que el señor se dedicaba a negarle de los libros, él vio unos cerdos. Erickson creció en una granja, por lo que nos maneja en sus historias, y relajó un cerdito que estaba ahí, no lo rascó, y el granjero se le quedó viendo y dice, mira, voy a comprar unos libros, ¿no?, porque sabes rascar cerdos, ¿no? Entonces a veces tenemos que saber rascar cerdos, usando la metáfora, ¿no? Debemos aprender a acercarnos, ¿no?, porque si somos muy radicales, como decía hace rato, no, la psicología es la verdad, ¿no?, o la religión es la verdad, o esto es la verdad. No, somos complementarios. Hay que llegar a una actitud siempre de aprendizaje. Lo decía anteriormente, los pacientes nos enseñan mucho, bastante, ¿no? Los libros nos enseñan mucho. Yo, por ejemplo, trato de ir leyendo a la par un libro que tiene que ver con aspectos teóricos, clínicos de la psicología, pero lo suavizo el siguiente mes con un libro de cualquier temática, ¿no? Algo muy trivial para conocer un poquito, ¿no? A veces en mi tiempo libre me dedico a ver alguna historia, alguna novela incluso, ¿no?, algo tan popular, para entender esa idiosincrasia, para poder tener esos puntos, ¿no?, en común. No se trata de ser hipócrita tampoco, ¿no? O sea, se trata de conocer y de estar aperturados, ¿no? Yo le hablo a veces cuando son parejas, ¿no?, y que tienen ya marcadas diferencias, o que son muy jóvenes, diciendo, es que a mí no me gustan estas 10 cosas y a él no le gustan estas 10 cosas de mí, pero bueno, ¿y qué tanto te has dado permiso de conocerlo? Y de repente cuando entran en esta dinámica de, está bien, me voy a dar permiso de ir a bailar contigo, aunque no me guste, me voy a dar permiso de ir a ver el fútbol contigo, o me voy a dar permiso de ver tu novela, de repente de esas 10 cosas, pues no nos terminan gustando 5, ¿no? Bueno, ya te gustan 5, y hay 5 que dices, no, definitivamente esto comprobé que no, pero comprobé que estas 5 sí me gustan contigo, ¿no? O sea, se trata de darnos permiso, de aperturarnos, de conocer y de ir creciendo esa parte cultural que decía en el programa anterior, ¿no? De enriquecer nuestra cultura y de ir aprendiendo, porque esa actitud de flexibilidad, incluso hasta para leer los libros, es muy importante, ¿no? Yo un consejo que seguí mucho de usted al momento de leer libros, sobre todo de psicoanálisis, ¿no? Es versión novela, dicen, ¿no? O sea, léelo en modo novela, ¿no? Como estuvieras leyendo una novela, y sí, entra como papilla, ¿no? Es algo maravilloso para poder comprender algunas temáticas, ¿no? Porque si lo leemos en una actitud crítica, ¿no?, se te atora. Exacto, esa es la palabra. Así como decían las abuelas, se te va a atorar, te vas a indigestar, muchacho, decía. Sí. Sí, para digerir eso no es tan sencillo. En cambio, si se le da un enfoque distinto. Y aquí es donde ahorita recordé, ¿verdad?, una expresión, un consejo que suelo señalar. Algunas personas le dedicamos un tiempo a la lectura
académica, etcétera, y esto va igual para las áreas rurales y cualquier persona que esté aprendiendo, que esté focalizando totalmente su atención para aprender algo, es recomendable hacerse un espacio, marca uno, cierra, ¿sí? Y ahora esta plasticidad que mencionabas, esta flexibilidad, ¿cómo vamos a descansar? Cada quien descansa como le plazca. Una forma es contemplar el mar, contemplar la montaña, y otra forma es para darle, repito, esa plasticidad al cerebro. Hemos estado aplicando nuestra atención en un conocimiento, vamos a cambiar totalmente la frecuencia cerebral y vamos a ver algo que nos entretenga, a ver una película de aventuras o a ver no una película que nos lleve 2 horas, no, algún programa, algo que tenga una temática totalmente distinta, que nos distraiga totalmente, ¿verdad? Para descansar. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace algo que, retomando la cuestión comunitaria, qué es lo que hace una persona de campo, un campesino, un pescador, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hace para descansar? ¿Qué alternativas le podrías proponer dentro de su idiosincrasia? Porque no vas a darle a un campesino a leerle Quijote, ¿verdad? No. Pues como ladrillo está muy bueno como contrapeso para no sé qué cosa, ¿verdad? Sí. Y no por grosero, sino porque no le interesa este tipo de información, ¿sí? ¿Qué distractores podríamos considerar para que una persona se distraiga y se mantenga informada, hablando de tu área, tu contexto? Híjole, ¿no? La otra vez, yo creo que tiene que ver mucho con cómo estamos viendo lo que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, no le vas a decir a un pescador, oye, vete de pesca el fin de semana, que te relajes, no, no manches, ese es mi trabajo, ¿no? Pero sin embargo a uno, si lo invitan de pesca, que no es el trabajo, pues encantado de la vida, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque algo que he observado es que muchas personas, ¿no?, que se dedican al trabajo de campo, que se dedican a la pesca, muchos de estos oficios muy, muy admirables, la verdad, siempre que tengo una charla. Sí, sobre todo agotadores, ¿no? Sí. No han generado ese contacto de descubrir qué te gusta, ¿sí? ¿No? O sea, sí. no han generado, o sea, bueno, es que mi cassette, ¿no?, por usar ese término, sí, dice que hay que hacer esto, y terminando es una chela, ¿no? Exactamente ese punto que te quería llevar con la pregunta un poco tramposa que te hice. Sí. La gente de campo, la gente que tiene este tipo de oficios, ya sea en el campo, en el mar, como pescador, regresa, descansa, se duerme un rato, a lo mejor se toma un mezcal. El problema es cómo va él a descansar. Exactamente. Sí, fíjense, ya con el tiempo que tenemos ahorita encima del programa, ¿cómo va a descansar? La cuestión es no, creo que como psicólogos y en el rol de lo comunitario, pensar en ello, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué opciones de distracción que le guste a un adulto, que le llame la atención a un adulto no academizado, no dije no culturizado, no academizado? Un pescador voltea a ver la costa, ve las nubes, ve el mar y te dice el pronóstico del tiempo con absoluta precisión. Y no se va a equivocar. Y te va a decir lo que no te dice el meteorológico. Si va a haber peces, si no va a haber peces, de qué tamaño, si están de buen humor o mal humor los peces, todo etcétera, eso. etcétera. Es increíble. Entonces, dejarnos esta tarea, ¿verdad? ¿Qué opción le podemos dar a estas personas en el campo, en la costa, para tener un distractor que no sea el alcohol? Aquí las redes pueden ser muy importantes. Exactamente, ahí es donde entra el generar contenidos, ¿no? Ahí es donde entra la promoción de la salud mental, porque el alcoholismo, las drogas, sabemos todos los efectos que se generan. Alcoholismo en los adultos y drogas en los jóvenes. Jóvenes, exactamente. Pues Enrique, ya nos están correteando el tiempo, ¿verdad? El inexorable tiempo. Muchísimas gracias por tu apoyo y esperamos que no sea la última vez. Otra ocasión que vengas a Oaxaca, me avisas y encantado de invitarte y poder compartir este espacio. Estimados amigos de Creciendo en Familia, su servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta.
Gracias por su tiempo, gracias por su atención, muy buen provecho. Y algo muy importante, si se les ocurre a ustedes alguna idea, alguna pregunta, algún tema por abordar, por favor entren en contacto en nuestro blog y ya veremos la forma de cubrir esa necesidad de conocimiento, esa inquietud, esa curiosidad, por supuesto. Gracias por su atención, muy buenas tardes, buen provecho. Gracias, Enrique. Gracias.